Hola, yo soy Nati y te doy la bienvenida a un episodio más de Auténticas. El día de hoy vamos a hablar acerca de que nunca es tarde para empezar. Y antes de iniciar con este episodio, quiero dejarte esta frase de Winston Churchill que dice: el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y quiero presentarte a la invitada del día de hoy, Kaylin. Hola, hey, gracias por estar aquí en Auténticas. Hola, muchísimas gracias a vos por la invitación. Es un honor para mí estar acá. Para mí también, qué lindo que sacaras el ratito para estar aquí, compartir y hablar sobre este tema tan, no sé cómo decir la palabra, o sea, como la gente a veces siente que ya la vida se le pasó, ¿verdad? Pero antes de entrar en el tema, quisiera que nos contés primero quién es Hailey. Bueno, Haylin es una mujer valiente, es una mujer disciplinada y además resiliente. Soy una apasionada amante de todos los animalitos, entonces también tengo 3 perritos que adoro con todo mi corazón. Y básicamente soy una persona que me gusta darme mucho hacia los demás y eso soy yo. Bueno, me encanta, eso es un pedacito de lo que vamos a conocer hoy de Hey. Y bueno, Hey, ya para entrar en el tema que titulamos hoy, nunca es tarde para empezar, quisiera que nos compartas un poquito como cuál ha sido tu historia con este tema, ¿verdad? Sí, bueno, mi historia es en realidad un poco larga. Sin embargo, hay algunas anécdotas, no sé, curiosas que me gustaría compartirles. Y es que siempre he tenido una conexión muy fuerte con la gente. Me encanta el contacto con las personas. Nunca me visualicé como una persona que estuviera siempre trabajando frente a una computadora o algo así. Nada me podría parecer más aburrido en el mundo. Necesitaba ese contacto con las personas. ¿Y esto desde que eras una niña? Siempre, siempre, siempre. Y siempre muy preocupada como por el entorno. Recuerdo, a mí me criaron mis abuelitos gran parte de mi vida. Entonces desarrollé con ellos una conexión muy, muy fuerte, muy especial. Recuerdo una vez una anécdota de que mi abuelito, ya un señor muy mayor, tenía una artrosis de rodilla, o sea, una lesión en la rodilla muy fuerte que le impedía caminar mucho o correr. Él tenía una verdulería y recuerdo que una vez llegó muy triste a la casa diciendo que había comprado las cajas de manzanas y de uvas y de peras porque estábamos en época de Navidad y estaba metiéndolas, subiéndolas a su camión. Llegó un asaltante y simplemente se las llevó. Y él no pudo salir corriendo para defenderse, para recuperarlas, para nada. Cuando él llegó y contó eso en casa, yo sentí un enojo tan grande, ¿verdad? Y recuerdo que yo tenía como, no sé, 18 años. Y le dije, no vas a volver a ir solo, yo voy a ir. Y me acuerdo que él me dijo, jamás, ese no es un sitio para una muchacha. Y yo, ¿cómo? No, jamás, yo voy a ir. Y resulta que todos los días él iba al mercado Borbón, por cierto, a las 4:30 de la mañana. Y no me llamaba. O sea, vivíamos en la misma casa y no me llamaba porque él no quería que yo ¿Qué fuera porque era fueras? un ambiente no apto para mujeres, pues. Y recuerdo que yo ponía mi despertador a las 4:30 de la mañana y estaba lista esperándolo para cuando él saliera de su cuarto. Entonces me decía, ay, pero ¿Qué está ¿qué haciendo? está haciendo aquí? Yo te dije que iba a ir contigo al mercado. Bueno, terminé haciéndome amiga de todos los trameros, me chineaban un montón, pero yo no podía concebir el hecho de que él estuviera solo y se volviera a sentir tan mal y volviera a estar expuesto a esa situación así. Entonces, recuerdo que yo de una chiquilla con 18 años claramente iba casi que en pijama al mercado con un moñillo en el pelo y le ayudaba a jalar sus medios sacos porque los sacos no me los aguantaba, sus medios sacos de frutas, de verduras y todo, pero era mi forma como de protegerlo. Entonces, desde niña siempre y desde joven siempre tuve esa necesidad como de proteger a los demás, a los que de una u otra forma sentía que necesitaban apoyo, ayuda. Ujú. De hecho,
cuando terminé de estudiar en el colegio, pues estaba súper perdida, no sabía bien qué quería estudiar, pero sabía que me gustaba mucho el contacto con la gente. Entonces, me tomó 3 años tomar la decisión correcta, porque estudié otras cosas que no tenían nada que ver con eso. Y cuando tenía 20 años decidí estudiar terapia física, precisamente porque era una forma en la que podía ocuparme de ayudar a las demás personas. Y pues llegué, comencé a estudiar, me enamoré de la carrera, me gradué, ¿verdad? Ya mis compañeros, ojo, y en ese tiempo era solo 3 años mayor que el resto de mis compañeros, todos estaban Saliendo del cole. Saliendo del cole, yo ya tenía 20, ¿verdad? Entonces ya yo era la grande. Y resulta que, bueno, terminé de estudiar y otra vez, como muy perdida, no sabía como dónde buscar trabajo, no habían grandes opciones. Y resulta que vi en el periódico que un hotel muy prestigioso en San José estaba contratando terapeutas físicos porque iban a inaugurar su spa nuevo. Entonces yo dije, bueno, voy a aplicar. Y efectivamente fui, en aquel tiempo no se hacían las aplicaciones en línea, ni muchísimo menos. Entonces fui a hacer fila con mi currículum en la mano. Cuando llegué a la entrevista, me acuerdo que el señor de Recursos Humanos me dijo, me parece muy bien, su perfil es idóneo, pero ya no tengo plazas de terapeutas. Ya las dimos todas. Solo tengo plazas de asistente. Y yo, bueno, ¿y qué significa ser un asistente? Bueno, ser asistente significa asistir a los terapeutas que ya tienen plaza de terapeutas. Y yo, ok, bueno, entonces eso significa que ese asistente, cuando el terapeuta termina de hacer su procedimiento con el paciente o cliente, vos tenés que llegar y recoger las cosas y mantener el sitio ordenada. Directo. No tenía el contacto directo con las personas, sino más bien con la asistencia a mis compañeros, que de hecho muchos éramos compañeros de la universidad y nos habíamos graduado al mismo tiempo. Y recuerdo que en ese momento él me dijo, y bueno, y obviamente ganan menos, no sé si te interesa. Y recuerdo que yo le dije, sí, está bien, yo lo que quiero es trabajar. Entonces comencé a trabajar y estuve ahí cerca de 5 años casi. Disfruté y amé mi trabajo todos los días. Fue curioso también porque nunca fui asistente. O sea, primero me tenía que camuflar para recibir las capacitaciones de los terapeutas, porque nos contrataron meses antes de que se inaugurara el spa precisamente para aprender los protocolos de todos los procedimientos y la política 5 estrellas que se manejaba en ese sitio. Entonces, yo me metía debajo de las camillas para que no me sacaran. Entonces, para poder escuchar las capacitaciones. No, y siempre decían, ¿quién quiere practicar primero? Y yo iba de primera y me ponía a practicar. Entonces hacía resúmenes con los protocolos, se los entregaba a mis compañeras, le ayudaba al entrenador que teníamos en ese momento a dar como las clases y todo. Entonces, cuando llegó el primer cliente, me lo dieron a mí. O sea, era como el gran honor, ¿verdad? Porque era al terapeuta, digamos, que más había sobresalido, que conocía muy bien los protocolos, que todo. Entonces, me lo dieron a mí y yo contentísima. En ese momento se dieron cuenta que yo no era, o sea, que sí era terapeuta de formación, pero que no tenía mi plaza de terapeuta, sino de asistente. Sin embargo, bueno, trabajé pues como terapeuta durante todo ese tiempo. Aprendí muchísimo sobre la cultura de servicio al cliente, pero desde el punto de vista que genuinamente se preocupa y se ocupa de ayudar a las personas independientemente de si eran tus clientes o tus pacientes del spa o era un huésped que andaba caminando por ahí y no sabía dónde estaba el baño. Uh-huh. Entonces, aprendí muchísimo. Justo dentro de ese tiempo atendí a una paciente. Yo, como se habrán podido notar, hablo muchísimo. Entonces, atendí a una paciente que su esposo era dermatólogo y en lo que estábamos conversando, ella me recomendó que lo visitara por si tenía alguna duda sobre algún procedimiento y tal. Llegué, saqué cita y fui.
Cuando llego a la clínica que ellos tenían, ella también era médico y ella también era dermatóloga. Entonces yo, ¿cómo? ¿Pero qué estás haciendo aquí? Bueno, resulta que nos hicimos una conexión muy fuerte entre ella, su esposo y yo, y fui paciente en varias ocasiones. En un momento, este señor me dice, mira, hey, ¿cómo vas en el trabajo? Yo le dije, bien, bien, verás que me gusta mucho. Sin embargo, me encantaría cambiar. Y ya yo venía pensando en cambiar de trabajo porque tenía como, no sé, como 25 años, 26, y trabajaba mucho y no sacaba tiempo como para disfrutar de la vida. Entonces yo decía, a ver, soy muy joven todavía, estoy trabajando un montón, me luce agarrar las cosas un fin de semana y decir, me voy a la playa o me voy con mis amigas a tal lugar o voy a hacer tal cosa. Y no lo hacía porque siempre estaba trabajando mucho. En hotelería, pues es como un hospital desde el punto de vista que el hotel no cierra. Es 24/7. Es 24/7 y pues se trabaja de esa misma forma. Y entonces recuerdo que él me dijo, mira, ¿y qué pensás hacer? Y yo, bueno, pues tal vez renuncie. Y me dijo, bueno, si renuncia me avisa. Y yo, qué raro. ¿Para qué le voy a avisar? ¿Para qué le voy a avisar? O sea, es más, pensé, seguro me va a regalar algún procedimiento o algo, porque yo me hacía varias cosas. Entonces, cuando terminó de hacerme el procedimiento para el que fui, me dijo, hey, ¿usted entendió lo que yo le dije? Y yo, no sé. Venite a trabajar con nosotros. Y yo, ¿cómo? ¿En serio? Sí. La verdad es que cuando vos atendiste a mi esposa, ella lo que me dijo después de que la atendiste fue, ella es el tipo de persona que yo quiero trabajar, que trabaje con nosotros, que esté en nuestro equipo. Y yo, bueno, a la semana siguiente ya estaba trabajando con ellos, había negociado mi salida, mi renuncia en el otro trabajo, que también había disfrutado desde el día 1 hasta el día que me fui. Lo amé, me divertía muchísimo. Me encanta, es que me encanta el contacto con la gente. Entonces, cada huésped o cada cliente o cada paciente que tenía era un universo totalmente diferente. Me encantaba la idea de ver el mundo a través de otros ojos, entonces yo estaba fascinada. Sin embargo, decía, ok, quiero sacar tiempo para poder disfrutar de mi vida, quiero un trabajo que me permita hacer esto y quiero volver a estudiar. Efectivamente, en este lugar nuevo, trabajaba de lunes a viernes, ¿verdad? Tenía horario de día y pues me permitió tomar la decisión de volver a estudiar. Entonces, volví a la universidad, decidí estudiar otras cosas especializadas propias de terapia física, y justo cuando estaba en esos años trabajando en esta clínica dermatológica, me comenzaron a decir mis jefes, ¿verdad? Como, hey, vos podrías estudiar medicina. Yo en el fondo de mi corazón sabía que quería hacer eso, pero tenía como temor de no lograrlo. Yo quería tener otras cosas antes de tomar la decisión de meterme en otra carrera desde cero, y una de esas era poder tener mi casa, poder tener mi carro, poder hacer esto. Y parecía que inicialmente no era compatible una con la otra. Entonces, cuando cumplí 30 años, ya tenía varios años de estar pensando, uy, ¿y si entro a estudiar otra vez? Uy, ay, pero es que me da susto, pero es que, a ver, yo quiero, como te decía, yo quiero mi casa, quiero, no sé, mi carro, hacer mis cosas. Y cuando cumplí 30 años dije, ay, ya, no más. Este es un punto crucial en mi vida. O decido estudiar una carrera nueva, o abandono totalmente la idea porque no quiero pasar un día más pensando qué pasaría si lo hiciera. ¿O qué pasaría si no lo hiciera? Exacto, o qué pasaría si no lo hiciera. Entonces dije, sí, voy a ir. Y ese mismo día fui, averigüé todo lo que necesitaba y me matriculé. Y al cuatrimestre siguiente estaba iniciando con 30 años recién cumplidos mi carrera de medicina.
claramente, a ver, si yo les conté hace un momento que cuando entré a estudiar terapia física tenía 20 y mis compañeros tenían 17 y yo me sentía la más grande, en este momento, cuando tenía 30 y mis compañeros tenían 17, que apenas estaban saliendo del cole, yo era la mamá de todos. Claro, eso te iba a preguntar, cuando tomaste la decisión de estudiar medicina, pero y te hago esta pregunta porque a mí me pasó cuando decidí estudiar relaciones públicas. ¿No sentías como ese síndrome del impostor que decía, no, ¿cómo vas a estudiar esto? Ya estás muy vieja. Uno empieza a estudiar medicina cuando sale del cole y no a estas alturas, ¿verdad? Porque es una carrera muy larga. Sí, sí, sí. Eso me atacó antes de tomar la decisión. Por eso pasé incluso varios años pensando, no, mejor no. Ujú. No, yo ya no tengo tiempo para eso. No, es una carrera muy demandante. Todo el mundo decía, medicina es una carrera a tiempo completo, lo cual es cierto. Pero todo depende de qué tanto pueda uno organizarse. Yo no dejé de trabajar, yo seguía trabajando tiempo completo En esta clínica. en esta clínica. Comencé a estudiar inicialmente, llevé 2, 3 cursos y me ponía a pensar yo mientras estaba llevando esos cursos, yo decía, es que, a ver, así voy a durar una eternidad. Ujú. O sea, ya estaba dentro, encima ya estaba enamoradísima de lo que estaba estudiando ahora. Entonces dije, "Ay, no, bueno, seguí trabajando. Pero entonces, ojo, yo en ese tiempo tenía, bueno, 30 años, yo estaba mucho más joven y demás, estudiando una carrera muy demandante, con un trabajo que también era muy demandante porque pues trabajaba muchas horas. Eh, yo, por decirte algo, esos primeros 2, 3 años trabajaba de 8 a 5 en la clínica, trataba de matricular mis cursos en la tarde-noche, como a partir de las 6:30 hasta las 9:30. Vivía en La Guásima, donde había comprado finalmente mi casa. Ya tenías casa. Había comprado mi casa, había comprado mi carro, estaba muy feliz, pero tenía además todas las responsabilidades económicas que eso trae, Ujú. ¿verdad? O sea, estaba pagando el crédito de mi casa, pagando el crédito del carro y pagando la universidad y pagando la vida, pues la comida, el transporte, todo. Entonces, salía muy tarde de la universidad, viajaba hasta La Guásima y estaba realmente agotada después de estar en ese ritmo varios años, porque llegaba a mi casa como a las 10:30 de la noche, más o menos, me dormía 2, 3 horas y me despertaba a estudiar. Y estudiaba más o menos de 1 de la mañana a 5 de la mañana, que me tenía que ya alistar para ir a al trabajo. trabajar. Porque además también daba clases en una universidad, además era jurado de pruebas de grado, además tenía pacientes particulares. ¿Cómo? No sé, ¿A qué pero hora los exacto, atendías? no sé, o sea, los domingos era una cosa impresionante. Entonces dormía muy poco tiempo al día, como te digo, a veces 2, a veces 3, cuando tenía mucha suerte 4 horas, y me mantuve así varios años, hasta que desarrollé un síndrome de burnout. Y resulta que de repente me di cuenta que algo no estaba bien cuando yo otra vez estaba envuelta en este mar de responsabilidades, que otra vez estaba diciéndome, a ver, sigo siendo muy joven y no me estoy permitiendo disfrutar de la vida, de Ujú. las cosas. Era solo trabajo, Era trabajo, solo, trabajo. yo vivía para trabajar y para estudiar, nada más, nada más, nada más. Me di cuenta que algo estaba muy mal cuando llegué un viernes a mi casa, me acosté en la cama, me levanté única y exclusivamente a darle de comer a mis perritas y me volví a acostar. No, no, yo no comí, no me bañé, ni siquiera me lavé los dientes ese fin de semana. Y el lunes me levanté para ir a trabajar, me vi en el espejo y no me gustaba. No me gustaba en lo que me estaba convirtiendo, no me gustaba en lo que estaba viviendo, lo que era. Y me di cuenta que algo muy malo estaba pasando. Sentí que si seguía en ese ritmo me iba a morir. Literalmente sentí que me iba a morir si continuaba así. Entonces vino la gran pregunta, ¿ahora qué voy a hacer? Ujú. ¿Verdad? O sea, porque además este cansancio extremo, esta sensación de tener que dar el 100 en todo y salir con todo, Claro, porque atendías personas, pero además. por supuesto, no, y además se me olvidaba, o sea, cuando yo atiendo a alguien, a mí se me olvida
El cansancio. Lo cansada que estoy, se me olvida que tengo tiempo límite para atender a alguien, se me olvida todo eso. Yo genuinamente lo disfruto tanto que para mí nunca, creo que en parte ese fue el problema, que yo nunca sentí que eso era trabajo, porque era algo, siempre ha sido algo que he disfrutado muchísimo. Entonces, sin embargo, dije, debo parar, necesito hacer algo porque si no, esto va a terminar mal. Y decidí renunciar. Renunciar al trabajo donde me sentía muy bien, donde me sentía muy valorada, querida, donde ganaba bien, o sea, me permitía pagar mis cosas y eran cosas que representaban un aporte económico importante. Y todo el mundo me dijo, está loca. ¿Cómo se le ocurre renunciar? O sea, es que la opción que todo el mundo cuando yo hablaba de esto, me daba era, aplace la universidad, para la universidad. Y en mi cabeza eso no era una opción. O sea, definitivamente no. Yo ya estaba tan enamorada de lo que estaba haciendo y tan convencida de que estaba caminando por el sitio correcto. Para mí eso era no negociable. O sea, yo no voy a atrasar la universidad, no voy a hacerlo, no quiero, no puedo. O sea, estoy demasiado comprometida con esto. Entonces renuncié. Y bueno, yo puedo decir, ahora que han pasado tantos años, que eso fue literalmente como un divorcio. Y como un mal divorcio, fue además. Un duelo, realmente. Sí. No, y además, todo este sitio donde yo me sentía altamente valorada, querida, no entendió mi necesidad de hacer este cambio y pues no los culpo tampoco. O sea, así como nadie externamente, incluso mi familia, no entendía mi decisión, ellos tampoco. Y recuerdo que yo dije, sí, yo lo voy a hacer. Voy a renunciar y voy a dedicarme a trabajar independiente y a seguir estudiando. Y así fue. Entonces tuve que lidiar con un montón de temores donde ya no tenía ningún tipo de estabilidad, donde ya no tenía dinero para decir, ok, puedo gastar esto y en 15 días me pagan y todo va a estar bien normal. Pues ya no podía. O sea, yo no sabía si a la semana siguiente iba a tener dinero o no para pagar la casa, para pagar el carro, para pagar la universidad, para pagar la comida. Entonces tuve que hacer muchos ajustes en mi vida en ese momento. Tuve que poner en alquiler mi casa, esa que yo había comprado, soñado y decorado a mi gusto y donde disfrutaba tanto de mi espacio, era mi sitio seguro, que nunca había sentido antes en la vida. Decir, bueno, voy a ponerlo en alquiler. Efectivamente lo alquilé y decidí alquilarlo amueblado. O sea, yo salí de mi casa literalmente con mi maleta y mis perras. Wow. Y ya. A un lugar más cerca, ya en San José, porque estaba en La Guásima, ya no podía seguir viajando de La Guásima hasta la universidad todos los días. Decidí alquilarlo, lo alquilé. Me fui a San Pedro, a un apartamento pequeñito, súper oscuro, y no tenía más que mi ropa y un colchón. Entonces dormí en el piso. Y recuerdo que además La Guásima pues tiene un clima muy caliente y yo estaba feliz en ese clima. Me devuelvo a San Pedro, donde pues había vivido toda la vida. Exacto. Y era un frío terrible. Y además dormía en el piso. Y recuerdo que esa primera noche donde yo interioricé que estaba durmiendo en el piso, hecha un puñito con mis perras y sin absolutamente nada, porque como te conté, me llevé mi maleta con mi ropa, no me llevé ni siquiera una refri, no tenía una hielera, no tenía nada, nada. Un colchón y la ropa. Y la ropa. Y fue súper impactante para mí eso. No paré de llorar como toda esa noche, creo, porque estaba durmiendo en el piso y con frío y no me calentaba, ni durmiendo abrazada a las perritas, no había forma de calentarme. Y sin embargo, aún en ese momento tan fuerte de sentir que tenía unas semanas atrás todo y ya en apariencia tenía nada, no me arrepentía. O sea, estaba tan convencida de que
de que ese era el camino correcto, de que eso era lo que me llenaba, lo que me hacía disfrutar, que no me importaba hacer ese sacrificio, ese esfuerzo tan grande. Pero eso no acababa ahí, ¿verdad? O sea, después tenía que seguir pagando el crédito de mi casa, pagando el crédito del carro, pagando la universidad. Y pagando el alquiler. Y pagando el nuevo alquiler del otro apartamento. Entonces, tuve que regresar a la casa de mis papás. Y regresar a la casa de mis papás con todo lo que eso significa. Literalmente era volver a tener 17 años. Claro, porque ¿hacía cuánto había salido de ahí? Mucho tiempo atrás, mucho. Y era regresar y decir, ok, vengo de una situación de búsqueda de ayuda porque claramente no, o sea, tengo un objetivo mayor. Y no podía sola. Y no podía sola. O sea, definitivamente no podía seguir así porque otra vez me iba a envolver en no tengo tiempo para nada ni para respirar porque seguía trabajando y tenía que producir. O sea, tenía que seguir pagando cosas, tenía que seguir en la universidad y además soy una antojada. Entonces yo no me conformaba con matricular un curso o 2, no. Yo quería llevar bloque completo. Y yo decía, claro, es que si solo estoy estudiando en mi cabeza, ojo, qué fuerte, porque en mi cabeza como estar en contacto con la gente no era como trabajar genuinamente. Yo pensaba que entonces yo solo estaba estudiando. O sea, ese tiempo con mis pacientes era como mi tiempo más bien de disfrute, ¿verdad? Entonces, bueno, por dicha, tenía ya muchos años de atender pacientes particulares, pese a que tenía trabajo y demás. Mis pacientes, la verdad es que puedo decir que fueron ángeles te voy a contar, desde el hecho de darme trabajo, de confiar en mi trabajo, y eso me permitía poder seguir con mi vida. Además me daban de comer. En todas las casas a las que yo iba a atender, porque no tenía un espacio, tenía que atender a domicilio, siempre me daban de comer. Y yo no sé si esas personas son conscientes de lo que genuinamente me ayudaban. O sea, yo a veces llegaba, no había comido en todo el día porque había pasado en la universidad o en el hospital o así. Tampoco tenía mucho dinero para estar gastando porque todo era para pagar la universidad y pagar otras cosas. Ellos me decían, venga a la hora del almuerzo y de paso almuerza con nosotros. Y entonces me ponían un sitio justo ahí en su mesa con ellos. Entonces me sentía tan apoyada que esa y muchas otras señales me seguían reforzando que estaba caminando por el sitio correcto, aunque ya tuviera 30 y tantos años, aunque fuera como la mamá de todos, aunque vivieras en casa de tus papás. Aunque con esa edad me había devuelto a vivir a la casa de mis padres. Y con todo lo que eso significa, ¿verdad? Entonces, realmente era muy, muy fuerte. Ese tiempo fue muy fuerte, pero siempre estaba como con la mirada muy fija en que eso era lo que yo quería hacer, aunque el resto del mundo pensara que yo estaba loca por haber tomado una decisión así, por haber puesto literalmente mi vida en pausa. Tuve que vender mi casa, tuve que vender mi carro, me quedé encima andando en bus, buscando cómo atender pacientes y jalar camilla y jalar equipo de terapia física para llegar a la casa de los pacientes. Daba servicio a domicilio. Claro. Entonces, bueno, termino la universidad, me toca hacer el año de internado y fue en el 2020, en la pandemia. Wow. Y resulta que a todos los internos de los hospitales nos sacaron porque era muy riesgoso.
porque no se sabía qué iba a pasar. Entonces yo que además tenía en mi vida todo programado, ¿verdad? Yo ya sabía desde que comenzaba el año cuáles cursos iba a matricular. O sea, en mi cabeza no existía el campo para el fracaso. No podía pensar en que iba a perder un curso. Primero porque son muy caros. Ajá. Segundo porque yo estaba genuinamente invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en eso. Entonces, llegó la pandemia, nos sacaron del hospital y nos atrasamos un año, literalmente. Un año después pudimos regresar a los hospitales, terminar la universidad, cumplir con todos los requisitos y poder graduarme. Me gradué como terapeuta, como médico. Como médica. Y yo después seguía diciendo, ajá, ¿y ahora? Ajá, ¿y qué sigue? ¿Ahora qué voy a hacer? Y por diferentes circunstancias de la vida, siempre, bueno, como te cuento, siempre me mantuve trabajando, apareció la oportunidad de irme a hacer una especialización a Portugal. Y entonces yo de repente dije, bueno, ¿por qué no? O sea, en este momento de mi vida tengo casi 40 años y voy a hacerlo. ¿Por qué no? O sea, yo decía, este es el momento. ¿Por qué? Porque en este momento no tenía una casa, no tenía un carro, no tenía nada que te atara. No tenía nada que me atara. Y entonces decidí irme. Me fui, estudié, aprendí muchísimo. Nunca había vivido fuera de Costa Rica, entonces fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Y regresé a Costa Rica, ya con 40 años. Entonces, ok, ajá, ¿y ahora qué? O sea, me pongo a trabajar en algún lugar. Trabajo, busco trabajo. Y de repente comencé a pensar, no, pero a ver, si yo he logrado sobrevivir tantos años trabajando de forma independiente, con el poquito tiempo que tenía para trabajar, ¿qué me hace pensar que no, ahora que tengo todo el tiempo y toda la energía para... Y más conocimiento. Claro, para trabajar sola, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer? Pese a que, no sé, tenía otro montón de compañeros muchísimo más jóvenes que estaban, ¿verdad? Con vamos a ver, con la bendición de ser mucho, mucho menores que yo, para comenzar a abrir su propio negocio, para abrir sus cosas. Y yo, dije, ok, a mis 40 años voy a abrir mi propia clínica. Y le voy a dar forma como yo quiero que sea, aunque para mucha gente tal vez es una edad joven, para otras tal vez es como... ¿Cómo vas a empezar? ¿Cómo vas a comenzar a los 40 años a hacer esto? Pero sí, claro, si vengo terminando de estudiar una carrera entera, completa, a los 38 años. Y aún así decidí, voy a irme a estudiar a otro país, que te cuento también no sé, o sea, no sé ni cómo terminé de darle forma a ese proyecto y lograrlo, porque yo tampoco he sido de una familia adinerada, ni muchísimo menos. He sido de una familia muy trabajadora y he trabajado mucho siempre. Pero, ¿cómo de repente a los 40 años decís, voy a comenzar con este proyecto y voy a darle forma y voy a ejecutarlo, voy a sacarlo adelante y va a funcionar? ¿Por qué no habría de funcionar? Y en ese momento, cuando vos tomas la decisión de abrir la clínica, ¿te pasa igual que cuando tenías 30? Porque si te fijas, fue como a los 20 tomaste una decisión, a los 30 tomaste otra y a los 40, ¿verdad? Y eran decisiones como que radicalmente cambiabas lo que estabas haciendo. ¿Te pasó igual como con tu contexto de que la gente decía como, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre empezar a esta edad? ¿O en ese momento ya más bien era como de, si quieres hacerlo, hacelo? ¿Sentiste apoyo, digamos, de las personas que tenías alrededor? Vieras que creo que ya para ese momento estaba convencida de que podía hacer lo que
lo que me propusiera, con o sin tanto apoyo. Entonces, sin embargo, he tenido apoyo de muchas personas, un apoyo increíble. De hecho, o sea, yo estoy contando todo esto, pero no estoy abriendo el foco, digamos, para mencionar a todas las personas que de una u otra forma se convirtieron en serio en ángeles que me permitían ejecutar ese plan. Yo creo que en parte, por eso te digo, tenía mucha certeza o sentía esta certeza de que estaba en el camino correcto, porque todas las señales apuntaban a no estás sola. Aunque estés, no estás. O sea, hay un grupo, no sé por qué, de personas que, como te digo, desde pacientes que me daban de comer hasta personas que, ahora que te conté que lloré porque estaba durmiendo en el piso, una amiga llegó y me dijo, mis hijos usan esta cama, pero tienen otra cama más grande, la pueden compartir, llévatela. Y me dijo, vení, la recoges y te la llevas. Entonces después, otra noche lloré muchísimo, Claro. pero ya porque tenía una cama para dormir. Entonces, realmente siempre encontré como de una u otra forma personas que estaban dispuestas a ayudar sin siquiera pedirlo. Y es que a veces yo creo firmemente que todas las personas tenemos como esta red de gente que nos puede ayudar, pero a veces estamos tan enfocados en nuestra preocupación o nuestra tristeza o ese impostor diciéndonos que no lo vamos a lograr o que no va a suceder, que dejamos pasar por alto a todo este entorno que nos está diciendo, sí es por aquí, no estás sola. Claro, no nos damos el permiso de recibir esa ayuda o de pedirla. Correcto. ¿Verdad? Creemos que es como que es nuestra decisión, entonces tenemos que asumir poder con todo exacto. lo que eso implica y nos abrumamos muchísimo. Y en todo esta, o sea, te admiro demasiado por todo tu recorrido. De verdad que ahora que decías de que tus pacientes te daban comida, me acordé que cuando yo estaba muy chiquilla, mis papás se habían ido de Poás y yo quedé con mis abuelos, pero mi salario alcanzaba para, ¿verdad? Pagar los pases del bus y a Alice, el celular. Y yo pasaba, no tenía, por supuesto, como clientes o pacientes en ese momento, pero entonces mi jefe me daba vouchers para que fuera a comer a una soda y llegaba a las casas de mis tías a saludarlas, pero era para saber qué les había quedado del almuerzo porque yo no me alcanzaba para comer y yo creo que ellas se daban cuenta porque al principio no, yo nada más pasaba como, ay, hola, ¿cómo están? ¿Y qué almorzaron hoy? ¿Qué les quedó? No, hoy no quedó nada. Yo, ok, bueno, ¿verdad? Y me iba para la casa. O sea, que creo que un día se dieron cuenta, entonces cuando yo llegaba, era como, ay, hoy nos quedó esto. Y yo, uy, qué bendición, ¿verdad? Porque entonces ese día sí cené o sí almorcé. Claro. Y creo que las personas a veces nos salvan sin darse cuenta. Sin ¿Sabes? duda. Como me parece súper lindo. Pero bueno, estabas en la parte de que tomaste la valiente decisión a tus 40 años de tener tu propia clínica. O sea, es... Sí. Y, o sea, bueno, tomé esa decisión recién llegada a Costa Rica, después de venirme de Portugal, Nati, sin un colón en mi cuenta. Cero. Y entonces era, bueno, ¿y qué vas a hacer? No, es que yo quiero un local. O sea, yo quiero poder atender a mis pacientes en un local y además que sea bonito. Y además que pueda transmitir lo que yo quiero darles a ellos. ¿Cómo logro esto? Entonces me puse a buscar y a buscar. Y a todo esto, en esos meses de que recién había llegado, pues por dicha, tenía varios pacientes que tenía ya muchos años de atender, que cuando me fui para Portugal me despedí de ellos y muchas gracias y no sé qué. Y curiosamente mientras estaba allá me escribían
hey, ¿cuándo vuelve? Hey, si un día viene por aquí de paseo, aunque sea, viene, me avisa, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, tengo que valerme de esto para comenzar, porque pues tenía este sueño de abrir mi propia clínica y hacerlo bien. Y no tenía nada, ¿verdad? O sea, ni idea tampoco de cómo se abría una clínica, de cómo funciona o un de cómo negocio. funciona el asunto, o de dónde comienzo a contactar proveedores, cosas así. Entonces, seguí trabajando independiente otra vez en visita domiciliar y poco a poco comencé a ahorrar todo lo que podía, todo lo que podía, y me encontré un local que se adaptaba. Digo yo se adaptaba porque, a ver, pensé en ese momento que el alquiler tal vez no era tan caro, que lo podía sacar, pero tenía que amueblar el sitio y, ajá, bueno, ¿y cómo voy a hacer esto? Tenía que amueblarlo, tenía que decorarlo, tenía que comprar las cosas que necesito para poder atender a las personas. Entonces, mira, poco a poco seguí trabajando, seguí ahorrando y fui comprando todas las cosas que necesitaba, incluso antes de tener el espacio. O sea, por decirte algo, no sé, yo sabía que necesitaba por lo menos tener una caja de jeringas de 5 cc's. Entonces, bueno, un día, no sé, atendía a un paciente, me pagaba tanto, pagaba cosas, me quedaba algo y me iba y me compraba mi caja. Después yo compraba otra caja de agujas, una caja de guantes, o sea, a poquitos. Y a poquitos. Y de repente tenía un cuarto en la casa que se había convertido en una bodega. Tenía las sillas desarmadas de la recepción, que yo ni siquiera sabía ni cuánto iba a medir la recepción o qué iba a pasar, pero yo ya tenía mis sillas. Ya había diseñado los muebles que yo quería, en el color que yo quería, como yo quería. Uno de una familia de pacientes que tengo es un ex compañero de la escuela que tiene una mueblería de hace muchos años. Y yo dije, claro, mira, le puedo decir a Carlitos que sí me hace los muebles, encontré el lugar, tomé las medidas y de repente estaba dándole forma a ese espacio que yo quería para poder seguir adelante con mi proyecto de vida y seguir adelante con la forma en la que me gusta hacer las cosas. Hey, pero tengo una pregunta. Sí. Vos decís, o sea, y me parece increíble como la forma en cómo empezaste con todo esto, pero ¿cuál es el por qué vos decidís abrir tu clínica? Porque creo firmemente en desarrollar el potencial de las personas, porque creo firmemente que necesitamos estar bien desde adentro hacia afuera, porque siento la necesidad de ayudar a los demás, porque genuinamente me llena, me satisface, porque genuinamente lo disfruto, porque ver los procesos de las personas, de cómo comienzan y cómo avanzan, cómo aprenden a disfrutar su proceso de, ya sea de recuperación, ya sea de aumento de fuerza, ya sea de mejorar su autoconfianza desde el punto de vista físico, es maravilloso. Entonces, acompañar a las personas en ese proceso y servir como una guía es increíblemente satisfactorio para mí. Fue lo que te motivó para decir, ok, voy a hacer mi clínica y ya no voy a trabajar Correcto. para nadie más. Correcto. Voy a hacer un poquito de spoiler. Bueno, obviamente yo conozco tu clínica, ¿verdad? Y todo lo que nos has contado de lo que te gusta, y realmente es una cosa como que se te siente, ¿verdad? Como esa pasión por servir a otras personas o por ayudar a otras personas, pero en tu visión de vida, porque, ¿verdad?
si yo te pregunto, cuando vos tenías 20, ¿te imaginabas teniendo o tomando la decisión que estás tomando ahorita, ¿verdad? De, que tomaste a tus 40 de tener una clínica? Probablemente, ¿verdad? No sé si era una cosa que tenías en tu No, cabeza como, jamás, bueno, a futuro quiero llegar a esto, ¿verdad? jamás, jamás. ¿Cómo engloba Mint, verdad? Ese es el spoiler que estoy haciendo ahorita. Ahorita vamos a contarles, eh, porque Mint es la clínica de Hey. ¿Cómo engloba Mint dentro de tu misión o visión, verdad? Lo que vos visualizas en tu vida. ¿Cómo te visualizas con Mint? Porque es tu bebé ahorita, ¿verdad? Sí, O sí, sea, ese es tu definitivamente, proyecto de vida en este definitivamente. momento. Definitivamente, yo veo, o sea, ahorita es un bebé, Ujú. efectivamente, de hecho, está pequeñito en ese sentido. Tenemos que crecer juntos. Yo veo a Mint como, como no, vamos a ver, no solo como mi proyecto profesional, sino como mi proyecto también de vida, en el cual puedo potenciar la fuerza y la belleza eh, desde adentro hacia afuera en las personas. Como te decía hace un rato, o sea, yo lo veo como un lugar donde una persona que tal vez no anda como yo hace unos años atrás, Ujú. como perdida, como bueno, ¿y ahora qué? ¿Y Que ahora qué sigue, hago? ajá. Pueda encontrar un sitio seguro eh, para desarrollarse, para crecer, para potenciar todo eso que hay desde adentro, que se sienta bien, que tenga salud desde adentro y se proyecte hacia afuera. Ujú. Es una forma en la que puedo tal vez combinar todas las cosas que he estudiado que he estudiado y que he vivido desde muy joven Claro. hasta ahorita, ¿verdad? O sea, saber que las personas pueden, o sea, tienen todo para lograr lo que se propongan. Ujú. Y, es, Cuando quieran. y cuando quieran. No, no es que sea algo exclusivo, que de esta edad a esta edad se supone que Ajá. tienes que hacer esto, de esta a esta lo otro, Ujú. sino que genuinamente sepan y vivan que pueden, son dueños de su vida, que pueden hacer con ella lo que quieran cuando quieran, que no importa si ya tienen 40, 50, 60, 70 años para tomar una decisión y encaminarse sobre eso. Más bien, hey, bueno, primero darte las gracias por estar aquí, por compartir tu historia tan bonita, o sea, escucharte contar todas esas cosas y poder conectar con muchas de ellas. Te admiro muchísimo como mujer. O sea, no es cualquiera el que a sus 40 años dice como, ¿verdad? Voy a hacer esto, o a sus 30 decide entrar a estudiar una carrera tan demandante como es medicina, ¿verdad? O cualquier carrera en realidad, o hacer cualquier cosa. Y como para ir concluyendo un poco el tema, eso que estás diciendo, como no importa que la gente, ¿verdad? O sea, hágalo, si quiere hacerlo, hágalo. A manera de conclusión, ¿hay algo que Hey haga hoy, digamos, como internamente para poder mantener como esa motivación y decir, bueno, sí, no importa que ya no tenga lo que tuve hace unos años, pero ahora tengo esto otro, ¿verdad? Y trabajo a partir de ahí. No sé si a través del ejercicio es una forma que te motivas, si es teniendo un grupo de amigas, o sea, ¿qué herramientas utilizas hoy como persona para poder seguirte motivando a vos misma y poder cumplir tu propósito, ¿verdad? Que en este caso es a través de la clínica. Tengo varias y las he ido desarrollando o entendiendo a través del tiempo. Eh, en este camino que te he contado así como la parte, como el resumen y la parte bonita, digamos, pero ha tenido situaciones muy, muy difíciles. Yo te conté hace un ratito que me criaron mis abuelitos y mis abuelitos ya fallecieron. Y bueno, y dentro de eso
miles de situaciones muy complejas, muy dolorosas, y por lo tanto siempre también, igual que a cualquier otra persona, me atacaban los pensamientos de no vas a poder, no lo vas a lograr, no eres suficiente, no, ¿qué te crees? O sea, ¿Por qué? ¿por qué? Ujú. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué? Entonces, cada vez que me atacaban ese tipo de problemas, yo los verbalizaba. O sea, yo me paraba frente al espejo y los decía. O sea, me escuchaba decirlos. Esos pensamientos, tal vez autosaboteadores, si existe la palabra, no sé. Ujú. Y me ayudaba mucho a reaccionar, a decir, ok, un momento, que escúchate. ¿Qué es lo que te estás diciendo? ¿Cómo es posible que que te estés diciendo estas cosas? Y entonces comenzaba a cambiar el discurso. Creo firmemente que nuestro cerebro se cree lo que le decimos, bueno o malo. Si uno se llena de pensamientos negativos y se enfoca en eso y se los dice constantemente, termina creyendo que es una realidad. Ujú. Y si aprendes a neutralizar esos pensamientos y a transformarlos en decirte cosas positivas a vos, definitivamente va cambiando tu percepción de las cosas. Una de las estrategias ha sido poner mucha atención a los detalles de las cosas importantes, a esas personas que aparecen en tu vida y te ayudan a percibir la dicha de estar viva, de respirar, de poder levantarme todas las mañanas sola, sin ayuda, Ujú. de poder tomar la decisión y ejecutar lo que yo quiera porque tengo un cuerpo saludable, le dedico tiempo, espacio, porque controlo mucho la información que entra a mi cerebro, ¿verdad? Hay cosas que decido activamente no ver o no escuchar o no estar en contacto porque me roban paz, porque me drenan. Entonces creo que enfocarse en identificar las cosas o las situaciones que a uno lo autosabotean Ajá. Que o, afectan. o que te afectan, identificarlas, saber que están y decir activamente, ok, no voy a darle pie a estos pensamientos o a esto, voy a enfocarme en esto, o sea, cambiar el punto de foco ha sido clave para mí en esta época. Qué lindo. Hey, gracias de nuevo, Muchas gracias a vos. de verdad por todo. Y bueno, antes de ya cerrar, quisiera preguntarte, en una frase, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Me gustaría que me recuerden como una mujer que siempre fue libre, libre de escoger cómo vivir su vida, libre de escoger dónde estar, cómo estar, con quién estar. Una mujer que siempre vivió libre. Qué lindo. Viva la libertad. Y bueno, quiero contarte de los sombreros profesionales que tiene Hey. Ya nos contó algunos, pero bueno, Hey es médico general, es especializada en medicina estética, es licenciada en terapia física, también tiene una especialización en medicina deportiva de la Universidad de Porto, es entrenadora personal y docente universitaria desde hace más de 15 años. Y actualmente, como les contamos, tiene una clínica llamada Mint Wellness and Beauty. Y contarnos nada más así muy rápidamente como cuáles son los servicios que ofreces en Mint o si las personas quisieran sacar una cita o entrar a tus redes sociales. Sí, bueno, Mint es una clínica que, como te comentaba hace un ratito, ¿verdad? Busca potenciar la belleza y el bienestar de adentro hacia afuera. Entonces, esto tiene que ver desde la parte de ejercicio físico, guía de entrenamiento, acompañamiento nutricional, hasta la cereza en el pastel, que es lo que termino yo pensando, ¿verdad? Ese embellecimiento externo Uh-huh. eh, de
muchísimos procedimientos que mejoran y mantienen la salud de la piel, la belleza natural. Yo creo firmemente, y es uno de los lemas de Mint, que en la sutileza radica la elegancia. Entonces, es poco a poco ir buscando las herramientas y los procedimientos adecuados para que, siendo nosotros mismos, tanto hombres como mujeres, podamos potenciar esa belleza interna y que se vea reflejada externamente. Me encanta. Así que invitadísimos a que sigan a Mint en Instagram como Mint, M-I-N-T, Wellness and Beauty. Sí. ¿Cierto? Así. Y si querés pedir información de los servicios, ¿verdad? Como ya más a detalle y ver bien todo lo que ofrece Mint o agendar una cita de valoración, puedes contactar a Hailing al 7258-0904. ¿Cierto? Exacto. Ese mismo. Y bueno, quiero cerrar con esta frase de Marco Aurelio que dice: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y te invito a seguir Auténticas en Instagram, TikTok, todas las plataformas de audio. Recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te perdas ningún episodio. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Este podcast fue presentado por Natalia Rojas. Invitada especial, Hailing Rojas. Dirección de fotografía, Federico Lang. Iluminación, Pablo Aguilar y Sergio Sojo. Edición y asistencia de producción, Diego Mayorga. Auténticas Podcast es una producción de Natalia Rojas en colaboración con Caramba.